unos excelentes presentadores de esta obra. Entonces lo que quiero es agradecer a la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda, pues este espacio que nos da para la presentación de este libro, a el director, el doctor Ortega, el director del Archivo Universidad de Guadalajara, que tiene su sede aquí en Casa Zuno, por acogernos, por proporcionarnos este espacio, y bueno, también a nuestros presentadores, todos muy conocidos, admirados, queridos. Y quiero comentarles en principio pues que desafortunadamente la doctora Celia del Palacio me escribió ayer, tiene un problema de salud y no va a poder estar aquí, pero me mandó su texto, mandó un texto que me voy a atrever a leerlo para compartir pues su opinión, lo que ella quiere compartirnos sobre la lectura, su mirada a este libro, ¿no? Entonces, pues le mandamos un abrazo donde esté y le deseamos pronta recuperación. También, bueno, agradecer a la doctora Laura Ofelia Castro Golarte, que bueno, es también una egresada de la maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara, una periodista muy conocida, y pues ahora ya como doctora haciendo ya investigación académica, más en forma. Vamos a después a hablar del currículum de cada uno de ellos, ¿no? Pero quería agradecer, gracias Laura por estar aquí, creo que su voz no podía faltar en esta presentación. Y bueno, el doctor maestro Julio Ríos, que al fin te conozco, Julio, porque pues me ha hablado Alejandra mucho de ti, y que también yo creo que Lola estaría muy contenta de tener una mirada masculina, distinta, desde el periodismo, sobre este libro que trata de su vida, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar lectura a el texto que nos envía la doctora Celia, que dice así. No tiene título, nada más es presentación del libro Lola Vidrio al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997 y de Alejandra Carolina Díaz, por Celia del Palacio. Antes que nada, lamento mucho no estar presencialmente en la que espero que sea solo la primera de muchas presentaciones de este maravilloso libro de Alejandra Carolina Díaz. Teníamos enormes ganas de leerlo desde que supe de su existencia, y la invitación a presentarlos esta tarde me llenó de alegría y entusiasmo, en particular por realizarse en Casa Zuno, un lugar donde seguro Lola Vidrio estuvo muchas veces. Tenía la esperanza de que su fantasma me soplara las palabras, pero a veces el cuerpo dice no y hay que hacerle caso. Es motivo de alegría ver que cada vez que se publican más obras sobre los hechos, las vidas, las historias de las mujeres tan invisibilizadas en el pasado. Doble motivo de celebración ante la presentación de esta obra es que ella sea el resultado de la tesis ganadora del concurso para la publicación en libro 2021 de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Reconocimiento muy merecido. Pero no se engañen los potenciales lectores. Esta no es solo una tesis publicada, tiene ya el formato de un libro y por su cuidada escritura, el estilo accesible para todo el público y la cantidad de fuentes que maneja, la convierten en una obra seria y a la vez de interés para los lectores que no pertenezcan necesariamente a la academia. El texto está acompañado de fotografías, imágenes, cronologías, mapas conceptuales y otros apoyos visuales, además de contener anexos con listados de la obra de Vidrio y un recuento de algunos haikus de su autoría. La lectura del libro fue muy placentera e ilustrativa a la vez. En una introducción, la autora muestra su caja de herramientas teóricas y metodológicas de manera muy sintética para no cansar al lector no especializado.
De todos modos, ir descubriendo la forma sistemática en que ella aplicó el método para el análisis de los textos de vidrio, el lector especialista se regocija al encontrar un ejemplo claro y exitoso de la aplicación de los principios de la nueva biografía. No quiero extenderme en este punto, solo quiero poner énfasis en algunas afirmaciones de la autora. Contra la tentación de quien escribe biografías de personas históricos, no está intentando entregar una imagen completa de su biografiada, una historia con principio y fin completamente coherente. En el caso de las mujeres, lo sabemos, al hacer biografías de este tipo nos encontraremos con muchos huecos y silencios y tendremos la tentación de llenarlos con suposiciones más o menos informadas. La idea de prisma en este libro, además de haber sido tomada del título de la columna de Lola Vidrio en El Occidental, reitera los distintos ángulos que tiene una vida. Muchos intereses, muchos actos, a veces contradictorios, imágenes y reflejos que no pueden captarse en toda su complejidad y en todos sus ángulos. En algún momento refiere acertadamente el Aleph de Borges. Esto es, de hecho, la vida de cualquier persona. No podremos conocer todas sus acciones, todos sus pensamientos y todas sus intenciones e intereses. Habrá que conformarse con la incompletitud, la contradicción, los silencios. Por fortuna, Alejandra construyó sus fuentes con sabiduría. Las columnas periodísticas de vidrio, pero también otros escritos, fotografías y dibujos, y cuando ya este tipo de fuentes se agotó, recurrió a las entrevistas, tanto publicadas como inéditas, y las explotó de una manera admirable. Lo que me gustó muchísimo es que estos diversos tipos de documentos no son simplemente fuentes que permitieran a Alejandra redactar y contar la historia de Lola Vidrio. La autora del libro reitera una y otra vez que su intención es dejar hablar a Vidrio. Como historiadoras tenemos, de nuevo, la tentación de afirmar que estamos dando voz a quienes no tienen voz o no pueden expresarse. Fin del entrecomillado. Ponemos nuestras palabras en sus bocas y explicamos a través de nuestros propios criterios los actos de las personas biografiadas. Es difícil hacerse a un lado con toda la humildad y permitir que la biografiada hable, explique o no sus hechos y respetar sus secretos. Sin embargo, es importante decir que el libro no es una descripción plana ni una recopilación de los textos. Eso hubiera sido lo más fácil. Pero Alejandra, como buena historiadora, contextualiza, hilvana los relatos y les da un sentido, sin perder por un momento su objetivo de mostrar la voz y el pensamiento de Lola Vidrio. Mi más profunda admiración por ello. El libro está organizado en 4 capítulos que narran en orden cronológico la vida y actividad literaria y política de Vidrio, iniciando con el nacimiento, la infancia y origen rural de Lola a través de los textos que ella misma publicaría años después. El segundo capítulo se refiere a su matrimonio, su trabajo en otras áreas, sus primeras columnas y sus cuentos. El tercer capítulo explica la actividad política de Lola y el cuarto habla de su ingreso al Partido Comunista, su estancia en la cárcel y los últimos años de su vida. El objetivo principal del libro y del orden de los capítulos no es simplemente contar la historia de Lola, es explicar cómo fue transitando de ser la hija de familia pudiente, la reina de la charrería, la esposa y madre, la activista política y la fomentadora de las actividades artísticas, las artes plásticas en diversos lugares de México, sobre todo en Guadalajara.
y cómo a través de esas actividades y sobre todo a través de los textos que escribió, fue encontrando su propia voz. Diríamos que se fue haciendo consciente de su subjetividad y decidió mostrarla. Se convirtió en sujeto femenino, enseñando a otras mujeres, en primer lugar sus nietas, que eso no solo es posible, sino deseable. Yo sabía muy poco de la vida de Lola Vidrio y solo había atisbado su existencia al asomarme a las vidas de otras mujeres comunistas que estuvieron en Guadalajara en esa época, Graciela Amador y Concha Michel, entre otras. El hermoso libro de María de Lourdes Cueva Tacer, Por una sociedad más justa, el cual recomiendo ampliamente, me mostró a muchas más. Encuentro varias semejanzas entre ellas, aunque este no es el momento de entrar en detalles. Sin embargo, teniendo el conocimiento de esas vidas, aprecio enormemente las palabras de Alejandra, las cuales suscribo. Está citado, en la cita dice: dejar hablar a las mujeres del pasado y reescribir con ellas la historia requiere cuidado, empatía y consideración de hasta qué punto pesaba sobre ellas el eterno femenino, las dobles y triples jornadas, los tabúes, la violencia material y aquella simbólica. Esta consideración va orientada a evitar revictimizarles por su marginalización, en lo cual yo caí infinidad de veces. Reconocer a otras mujeres es difícil, porque muchas veces hemos aceptado como legítima nuestra propia marginalización a cambio de aprobación masculina, detentora de lo universal. Esta cita es de Díaz, página 232. Como ya advertía Lilia Granillo Vázquez en su esclarecedora obra Escribir como mujer entre hombres, sobre las escrituras del siglo XIX, a quienes se les ha hecho menos por, y abro entre comillas, haber escrito un solo librito o unos cuantos poemas, se cierra el entrecomillado. Eso mismo ocurrió con Lola Vidrio y otras escritoras jaliscienses del siglo XX. Así hemos llegado hasta aquí, suponiendo que, si escribimos, estamos solas. No hubo ni abuelas ni madres que nos precedieran. En el Parnaso literario hay pocas mujeres y por ello también se pregunta Granillo en ese mismo libro: ¿para qué querrán todo ese espacio los hombres? Nos toca a nosotras obligarlos a abrir un espacio bien merecido para abuelas, madres, hijas y nosotras mismas en ese paraíso. Gracias, Alejandra, por contribuir a ello y gracias por la invitación a tomar la voz en esta presentación a Alejandra y a Rosy López Taylor. Gracias. Esto es de... Muchas gracias. Pues ya no, siempre empiezo al revés, nada más que ustedes conocen a Celia del Palacio. Ella es una investigadora SNI 3, doctora en Historia por la UNAM, es fundadora de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica y Premio Nacional de Periodismo 2010, entre muchos. El currículum es larguísimo. Yo nada más quisiera decir algo y por eso no quiero dejar pasar esto. Yo creo que Lola estaría muy contenta de saber que ella leyó este libro y se acercó a su vida, ¿no? Me parece que son mujeres que tienen mucho en común, al menos diría que el amor a la literatura, el amor a la prensa, ¿no?, al periodismo, y también una sensibilidad muy fuerte respecto a los problemas más cruentos de su época, ¿no?, ante la cual pues no se mantienen al margen, intervienen como feministas y también pues como diciendo, como diríamos uno, poniendo el dedo sobre la llaga. En este caso sería la pluma sobre la llaga, ¿no? Entonces, bueno, le agradecemos a Celia este texto y voy a dar entonces, antes de darle la palabra a la doctora Laura Castro Golarte,
Ella es periodista activa desde hace más de 40 años y avanzada su carrera decidió seguir estudiando. Primero estudios políticos y de gobierno y después maestría en Historia de México y doctorado en Historia Iberoamericana, todo en la Universidad de Guadalajara. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Colegio de Jalisco bajo la asesoría de la doctora Angélica Peregrina y se mantiene como periodista independiente. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Paso el... Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Ale Díaz la invitación, pero sobre todo quiero agradecer su trabajo, su idea brillante de buscar y buscar hasta encontrar información, documentos y testimonios sobre Lola Vidrio para construir una biografía extraordinaria, muy bien hecha, muy bien escrita, que nos tiene hoy aquí reunidos. Gracias y felicidades. Y segundo, saludo con mucho gusto a quienes participan en esta presentación. Es un honor compartir este espacio con la autora, por supuesto, con quienes estamos en la mesa. Incluye la doctora Celia del Palacio, Julio Ríos, mi amigo y colega, y por supuesto la doctora Rosy López Taylor, mi maestra en la maestría, en el doctorado y además mi sinodal en el examen de doctorado. Sí, ya hace algunos años. Y gracias a quienes nos acompañan aquí y de manera virtual en esta ocasión tan especial para celebrar y reconocer el trabajo premiado de Ale Díaz y para recordar a una mujer inigualable. Y tengo que decir, yo no fui muy buena no soy muy buena para hacer cabezas. En el ejercicio periodístico sabemos qué es eso, pero de pronto me salía alguna buena. La de Lola Vidrio, la de la entrevista que le hice, yo creo que sí fue buena, me encantó. Y en gran medida también fue a lo mejor un poquito inspiradora para Lola Vidrio, una mujer inagotable. Se reúnen aquí dos oficios, dos profesiones que están estrechamente vinculadas, historia y periodismo, periodismo e historia, y eso, nada más eso, me pone muy feliz y me alienta. Ryszard Kapuscinski fue primero historiador y después periodista, pero nunca dejó de ser lo primero. Por supuesto me siento identificada, aunque como en espejo, y quiero hacer una cita. Tiene varias reflexiones sobre el vínculo y la relación entre historia y periodismo, pero esta es muy breve y me gustó porque refleja en gran medida lo que quiero decir. El periodismo es el primer borrador de la historia. Se pegaron las hojas. Y tenemos aquí a una joven historiadora que investigó la vida y la obra de una mujer periodista, una escritora, activista y militante, y en gran medida para hacerlo se basó en los impresos periódicos donde publicaba sus columnas políticas, sus cuentos y sus poemas. Periodismo, historia, escritura de la historia, historia política. La ocasión es pues maravillosa, las coincidencias totales, y debo agradecer algo más a alguien, obligarme a reencontrarme con aquella Lola Vidrio que tuve el privilegio y el honor de entrevistar hace, ¿cuánto creen? 30 años. Fue el 4 de diciembre de 1994 cuando apareció la entrevista que le hice en 2 sesiones largas, ricas y enriquecedoras. Estábamos en aquel tiempo, muchos lo recordarán, a un tris del error o los errores de diciembre y al final de un año terrible, el 94. Me quedé con la intención que no pude concretar de volver para continuar nuestras conversaciones que fueron verdaderamente un deleite. El trabajo y la escuela me impidieron cumplir con la promesa. Me dejé absorber por el trabajo y me quedé con 2 fotografías y 3 botones de vidrio que me regaló
para que nunca me olvidara de ella. Los perdí por mucho tiempo, pero no la olvidé, porque de pronto me aparecía en las mudanzas y en los archivos el sobre manila donde guardaba sus fotos, con la esperanza de regresarlas algún día. El primer contacto con Ale reforzó el recuerdo y ella tuvo que ver con las fotos y con los botones, porque me puse a buscarlos hasta que los encontré y aquí está. Ahora sí que, nunca mejor dicho, para muestra basta un botón. Traje los 3. Son un tesoro que ahora sí están muy bien guardados. Y me voy a permitir aquí mostrarlos. Los 3 botones de vidrio. Ella me dijo, son 3 botones de vidrio por su apellido. Pero según me dicen, son de cristal checoslovaco o no sé qué. Pero aquí está. Algo tengo que hacer yo con estos botones porque son un recuerdo maravilloso. Sí. Ella me los dio. Hazte un broche. Sí, ¿verdad? Algo así. Un pendiente. Sí, he pensado algo así. Pues ahí está. Tal vez. Muy bien. Lola Vidrio tuvo una vida difícil, desalentadora incluso. Se casó muy joven y enviudó muy pronto. Debió trabajar para hacerse cargo de sus hijos. Ejerció en épocas impensables para mí, mucho menos para nuevas generaciones, el periodismo. Si la misoginia hoy prevalece en los medios de comunicación tradicionales, en los periódicos específicamente, no quiero ni imaginar cómo era cuando a ella le tocó ser reportera y escritora. Abro comillas, bueno, en realidad no estoy citando de la entrevista. De mujeres como Lola Vidrio, que han vivido tan intensamente, tan despiertas, tan conectadas con su realidad personal y con la realidad del mundo que les rodea, no se puede hacer otra cosa sino aprender. Aprender a entrarle a lo que sea necesario, aprender a tener la mente abierta y despierta, a ser fuertes y valientes, aprender a callarse cuando el jefe manda, si es que queremos seguir, aprender a enfrentar el oficio político y ejercerlo en distintos espacios y momentos. La política era una pasión para Lola Vidrio. Le pregunté una vez, pero ella misma se planteó y replanteó la pregunta varias veces, que cuando empecé a interesarme en la política, me contestó, es la vida la que nos hace interesarnos en la política. Y volvió y siguió. Era como si estuviera desarrollando un monólogo interior, pero en voz alta. Que cuando empecé a interesarme en la política, quién sabe, tal vez las necesidades de educación, de empleo, quizá el hecho de pensar en el futuro, en la calidad de vida de las nuevas generaciones de hombres y mujeres que no tienen en dónde trabajar. No supo cuándo o cómo fue, pero identificaba su pasión por la política como su vida, su motor, y fue activista y militante. En la entrevista de hace 30 años me dijo, abro comillas, el Partido Comunista no sabía que yo existía ni yo tampoco, pero había leído mucho y para mí la idea del socialismo era la más justa, tanto que ahora espero que si la tierra no se acaba, vuelva a surgir. Esto lo dijo hace 30 años. Hoy conozco más a Lola Vidrio, aspectos y detalles que encontró y escribió Ale Díaz, y reitero, la ocasión es para celebrar por eso y por más, por todo, porque también hoy se ha dicho, y creo que cumplimos con el llamado, con la afirmación, con la declaración, con la sentencia, con la realidad ineludible, con la certeza de que hoy es tiempo de mujeres de este y de otros tiempos, mujeres como Ale Díaz, atentas y sensibles a la vida y la obra de otras mujeres, como Lola Vidrio, una mujer inagotable, ejemplo e inspiración. Hay que leer el libro de Ale. Nos ofrece la oportunidad de conocerla a ella como profesional de la historia, con un futuro muy prometedor, y de adentrarnos con lujo de detalles en la vida y la obra de la mujer excepcional que fue Lola Vidrio. Y que conocemos gracias a su propia voz, rescatada por Ale. Lola Vidrio nos abrió camino sin saberlo, fue pionera y precursora. Y para terminar nada más, y es
y escogí este porque es el que ella me dijo de memoria. Es un haiku que citó de memoria en aquella entrevista. Marcha triunfal de hormigas, marcha triunfal, con banderas rojas en el terregal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, volver a escuchar por esta entrevista. Gracias. Bueno, vamos entonces a dar la palabra al maestro Julio Ríos. Él actualmente es subdirector regional de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, y conductor de Canal 44. Profesor del Centro Universitario de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Fue jurado del Premio Nacional de Periodismo 2020, analista político en Imagen Radio, jefe de información en la Jornada Jalisco, corresponsal de Radio Centro y ha participado en diversos medios escritos y electrónicos como El Economista o El Informador. Es licenciado en periodismo y maestro en transparencia y protección de datos personales por la Universidad de Guadalajara, y en el 2023 recibió el Premio Estatal a la Excelencia Periodística en categoría Análisis Político. Muchas gracias, doctora. Yo la identifico también y me da mucho gusto conocerla en persona. Gracias a Laura Castro también, como dice colega, amiga, hemos compartiendo algunos espacios y también algunas sabrosas tertulias. Lo digo sabrosas no solo por lo interesante de todos los conceptos e ideas que ella transmite, sino como yo no estoy para contarlo a ustedes para saberlo, pero es tiene un talento gastronómico envidiable también. Y bueno, en este caso también agradecer a Ale Díaz por la invitación y por supuesto felicitarla por este libro, ¿no? Voy a darle lectura aquí a algunas de las notas que realicé, lectura, y también que ahí vamos a tratar de combinar con algunas ideas que se me vinieron ahorita también escuchando a las compañeras, que bueno, luego es algo chocante que un hombre esté en mesas de este tipo y más aún con la temática que estamos abordando, pero bueno, debo de decir que al hacer la tarea creo que estos textos también son bastante útiles para sacudirnos esas telarañas machistas en este proceso de construcción continua, así que por supuesto que nosotros los hombres debemos de leer este tipo de trabajos tan valiosos. Y pues primero diría que, como se comenta en el libro, cada biografía es una autobiografía, porque en este libro se hace un honor a esta frase porque se nutre, como dice el título, de la propia voz de la figura reseñada. Creo que visibilizar a las mujeres que hacen estas luchas es un acto de justicia, rescatar la memoria y reivindicar a las figuras que en su momento el sistema, las élites hicieron todo lo posible por silenciarlas. Es un sistema patriarcal que la condenó, intentó condenarla al ostracismo, y por eso me parece este libro un acto de justicia. Esto ha ocurrido con millones de mujeres y ahora pues en el caso de Lola Vidrio, que es bien recordada, es bien querida, pero que siempre será muy interesante este tipo de ejercicios que no son solamente una biografía lineal, sino que también profundizan en el contexto histórico y social que mordió la vida y obra de Lola Vidrio. El estilo de Ale Díaz es rico en referencias periféricas, su narrativa fluye como una conversación informal, salta de un tema a otro, desde Bourdieu hasta Voltaire, y ahí va tejiendo un tapiz complejo de ideas. Debo de confesar que al principio me abrumaba, ¿no? Le platicaba a ella todo este estilo lleno de digresiones, que estar platicando algo salta, pero luego afortunadamente
afortunadamente regresa y ayuda esta riqueza de detalles a aprender de muchas cosas, ¿no? Porque ahí, además de lo de Lola Vidrio, podemos también aprender más de los abusos de los villistas, de los cristeros contra las mujeres, la hipocresía de la moral burguesa y los conquistadores españoles de hígado torrencial, así lo dicen, ¿no? Pero bueno, Ale Díaz siempre ha demostrado un interés por documentar historias de vida que desafían las normas establecidas. En su anterior tesis, que también fui yo un lector asiduo, narra por ejemplo la historia de un periódico, imagínense ustedes, magonista, en un pueblo pequeño, conservador, en pleno porfiriato, lo cual, y que quería convertirse en un periódico no solo local sino nacional, ¿no? Imagínense, aquel era un arrebato, un sueño utópico en la pequeña comunidad. Y pues bueno, vemos también cómo la figura de Lola Vidrio pues también encarna este tipo de luchas, ¿no? contra lo establecido. Una mujer adelantada a su tiempo, enfrentándose a un mundo heteronormado, ¿no? El espacio político ha estado dominado tradicionalmente por los hombres, y cuando me refiero al espacio político, en todos sus ámbitos, ¿no? No solo el control de los partidos, sino también del ejercicio del poder, e incluso hasta los de la memoria, porque ahí tenemos algunos casos ignominiosos en la rotonda, donde aparecen caciques y líderes charros que, lejos de estar ahí inmortalizados, deberían de ir al ostracismo, ¿no? Pero bueno, y el periodismo también como espacio público, como espacio político, un espacio de discusión, también ha sido acaparado por los hombres. Me parece, primero, un gran acierto el realizar este recorrido a través de la obra literaria, pero también en lo que a mí me tocó más enfocarme, del ejercicio periodístico, Prisma, en el occidental, porque si hay algo que realmente es un espejo de nosotros mismos, y es un acto de abrirnos, un acto de apertura total, pues es escribir, ¿no? El atreverse a escribir no es fácil, no es sencillo, y menos ahora, ¿no? En esta época en la que en redes sociales tenemos un contexto muy, muy violento. Las mujeres ahí también llevan la peor parte, porque cuando se atreven a opinar, particularmente en Twitter, que es muy hostil, los ataques, lejos de la validez del argumento, van en contra de la mujer, o incluso a tratar de crear historias infamias o meterse en temas íntimos. Imagínense, ¿no? Es terrible lo que pasa en esta red social o llamada X, ¿no? En el caso entonces de lo que realizó Lola Vidrio como periodista, primero pues además de que fue una pionera en el periodismo de opinión femenino en México y en Jalisco, se centró también en reflejar las historias también de las mujeres. Ella se preocupaba mucho por el vivir cotidiano en este trabajo, y también iba reflejando algunos de estos asuntos. Y yo creo que una de las grandes virtudes también admirables de Lola Vidrio es su coherencia, ¿no? Aquí me detengo en lo siguiente, ¿no? Toda persona que ha ejercido el análisis político pues tiene una evolución natural. Algunos comienzan como pues subversivos, pero luego después se van pasando al lado de la comodidad política o al lado del poder. Hay muchos ejemplos, ¿no? No sé, yo recuerdo un Ciro Gómez Leiva al inicio, hasta de pelo largo, de barba y con posturas muy progresistas, y vean dónde fue acabando, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Entonces, otros afortunadamente comienzan también quizá más moderados, pero luego adquieren esta dimensión social y son más progresistas. En el caso de Lola Vidrio se da esta evolución, por supuesto, como analista político, pero además también como analista política, pero también no solo es la evolución, sino el acto de resistencia, el acto de rebeldía. Por su propia postura crítica va siendo marginada y va ejerciendo este ejercicio de levantar la voz en medios cada vez más pequeños, medios cada vez más independientes. Y pues también esto es muy interesante cómo lo va retratando Ale Díaz, ¿no? Esta postura crítica le enfrentó a la censura, le enfrentó a la persecución. Al ser marginada de estos medios hegemónicos, pues se vio obligada a buscar espacios alternativos para expresar sus ideas.
Pero una vez que encontró este estilo, que encontró una corriente de pensamiento desde la cual tener una óptica, pues ahí se afincó y no recurrió a lo que muchos analistas políticos hacemos en la actualidad, que es la gimnasia retórica o las maromas ideológicas, como le quiere decir, ¿no? Veo luego algunos que un día una cosa, otro día dan en el trapecio otro tipo de punto de vista que hasta se contradice al anterior que dieron, pero todo sea por adaptarse a estos contubernios en muchos de los casos. Pero bueno, y quisiera yo también aquí compartir un dato ya nada más para terminar, de cómo hasta la fecha, desgraciadamente, los espacios de opinión sobre las columnas periodísticas en los periódicos, particularmente, lo comentaba bien Laura Castro, sigue siendo dominados por hombres y por las élites, ¿no? Es una brecha que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Un estudio que realizó el Observatorio Político Electoral del CUCH, aquí en Jalisco, es solamente un estudio de Jalisco, analizó más de 3.300 columnas de prensa durante un mes y encontró que solo el 13% estaban firmadas por mujeres, hoy en la actualidad de los periódicos. El 87% restante corresponde a hombres, es decir, de 4,000 y tantas, alrededor de poquito, casi 600 eran las que eran nada más de mujeres, menos de 600, y pues ahí está cómo persiste esta situación que se replica si lo hiciéramos el ejercicio a nivel nacional, seguramente en esas mismas proporciones o hasta peores, ¿no? Porque bueno, algo ha avanzado Jalisco también en relación con otras entidades, también hay que admitirlo. Así que yo creo que la importancia de rescatar la figura de Lola Vidrio radica en reconocer su trabajo, obviamente, pero más que nada comprender las dificultades que enfrentaron y siguen enfrentando las mujeres que se atreven a desafiar estas normas establecidas. Esta historia nos muestra cómo una mujer desde la marginalidad, me lo explicaba muy bien Ale Díaz hace unos días, pudo abrirse camino en un sistema patriarcal y clasista. Alguien como Lola Vidrio logra colarse entre las hendiduras del sistema y va poniendo estas necesarias, disculpen ahí la retórica un poco bélica, pero estas necesarias bombas para dinamitar a mediano plazo los techos de cristal, o ¿cuál de cristal? De concreto, que siguen enfrentando a las mujeres, ¿no? Al leer la biografía, ya con esto finalizo, al leer la biografía de Lola Vidrio comprendemos que las mujeres han sido fundamentales en la construcción de nuestras sociedades, a pesar de que su papel a menudo ha sido invisibilizado, y como bien dice Alejandra, las biografías apuntan a reivindicar a las mujeres olvidadas de la historia con tal de conocerlas como sujetos históricos, y así este tipo de textos abona a transformar la escritura de la historia en general. Es por eso que es muy importante este ejercicio que se hace de las biografías, no de quienes injustamente hoy bautizan avenidas, que luego es terrible si se pone uno a ver y hasta se me hiela la sangre de pensar que algunos de los personajes que andan ahorita, quizás 50 o 60 años, tendrán su callo avenida, terrible, pero bueno, ese es otro tema, sino también cómo las mujeres han ido construyendo estas sociedades y pues a partir de este legítimo deseo de transformar una realidad que oprime. Así que felicidades, Ale, les invito a todas, todos y todes a la lectura de este maravilloso texto, espero que lo disfruten tanto como yo, y ya nada más cerraré diciendo que si Lola Vidrio viviera, marchando en el 8M estuviera. Sí. Yo creo que pues no defraudaste. Era la visión desde el periodismo y era la visión, ¿no? Porque es difícil, como él mismo lo acepta, y eso es difícil pues ahora, ¿no? Como que da miedo tocar esos temas, pero bueno, muy reconfortante, y creo que era importante también en este espacio. Gracias al maestro Julio. Bueno, quería antes de darle la palabra al público, pues dársela a Ale como autora de este libro. Ale es doctoranda en estudios hispanoamericanos por la Universidad Burdeos Montaigne, egresada de la maestría en Historia de México de la Universidad de Guadalajara, cofundadora del Seminario de Redes Femeninas y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Sus intereses de investigación son la historia de las mujeres,
la literatura, los estudios feministas y los procesos de memoria y reconocimiento. Entonces vamos a escuchar, a ver qué nos dices sobre lo que se ha dicho. Pues muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Veo que Julio toma así el micrófono. No sé, como profesional. Él ha sido mi maestro desde quiero decirles que fue mi maestro en un taller en la preparatoria y me dijo, oye, ¿escribes bien? ¿Has pensado en escribir, en colaborar? Y yo no lo había pensado, la verdad. Entonces, pues aquí estoy, creciendo, encontrando mi propia voz también. Contaba Lola Vidrio que ella pues le pasó así con un periodista que se llamaba Jesús Sausa, que tenía un periódico llamado El Sol, y yo siempre me acordaba de Julio, porque hablaba muy bien de él y decía que el señor siempre fue muy respetuoso y que le pagaba sus cuentos y que siempre como la impulsó y creyó en que ella era capaz de hacerlo, de que tenía talento, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, muy emocionada. Quisiera decir mil cosas, pero pues no, hay que ser sintéticos. Solo voy a comentar brevemente de la doctora Celia del Palacio. También había sido un sueño, yo lo platiqué con la doctora Rosy, quien ha acompañado este proyecto y ha estado 3 horas a la semana durante 2 años hablando de Lola Vidrio, ella y yo. Y pues sí, también es una persona que admiro mucho, su trabajo de la prensa, ¿no? Entonces, que ella haya leído este libro, pues es muy emocionante. Además, en su presentación dice, ¿qué significaría esta Casa Zuno para Lola Vidrio? ¿Qué significa para mí como patrimonio de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Una casa donada que de una universidad pública que me ha cambiado la vida a mí como a muchísimas miles de personas, ¿no? Que nos permite insertarnos en el campo laboral, profesional, o recuperar esta memoria de personas que han luchado porque tengamos educación pública, salud pública, derechos, ¿no? Por las mujeres. Entonces, pues para mí es sensacional estar aquí. Y en el libro hay una foto que me llamó mucho la atención de un detalle de las puertas, que es un diseño, es de Alfaro Siqueiros, ¿no? Se sabe de esta relación que tenía José Guadalupe Zuno con los muralistas, y es un detalle, pero hay muchísimos detalles en esta casa que me encanta y que se va haciendo, tal vez pueda parecer o llama mucho la atención. Me decía mi hermana, yo siempre pasaba por ahí pero no sabía que era ahí, ¿no? Además guarda el archivo y la memoria. Entonces, es cierto que con el tiempo, Julio, se ha alimentado esa propia voz, se ha llenado de referencias, y a mí me interesaba mucho también por eso, invitar a Laura, a Julio, que están en este medio que es la prensa y la academia, porque nuestro deber es también ese conocimiento que producimos, transmitirlo, y de una manera íntima, tan linda, tan preciosa que nos has regalado hoy, Laura, cuando fuiste de las primeras personas que encontré, que me dio muchísima emoción saber que te podía preguntar, que podía hablar contigo, pero que además además de periodista, estabas en el mismo gremio en el que yo también me quería insertar, y la manera en la que nos cuentas cómo la conociste hace 30 años, cómo ella te acompañó, te preguntó, esa relación entre mujeres profesionistas que escriben de diferentes generaciones, pues yo siento un poco eso también y aprendo mucho de ti. Fuiste mi lectora también en la tesis, y pues muchísimas gracias por este retrato tan íntimo. Y hablando de lo íntimo y de lo cercano, quiero decir que
pues no tuve la fortuna de conocer a Lola Vidrio en ese... Yo sí. Sí. Pero me han dicho que era una persona muy tierna y ahora lo vemos con ese detalle, ¿no? Pero sí conocí a sus nietas, a algunas de sus descendientes, y alcanzo a sentir también esa calidez humana, esa sensibilidad, esa valentía, pero también esa dignidad de mantenerse hasta el último momento, ¿no? Que lo van a ver en el libro, en una situación tan límite como un encarcelamiento de persecución política, como ella se atreve a responder a los soldados, como refería que había, bueno, en uno de sus primeros cuentos de los años 20, hay un personaje que recuerda que una antepasada se enfrentaba a un soldado, ¿no? Entonces así se van hilvanando las historias intergeneracionales de estas mujeres valientes. Y solo, bueno, quiero agradecer a su familia principalmente por aportar, por nutrir esta investigación, confiando en que iba a ser un ejercicio de dignificar esa memoria de Lola Vidrio, que a mí me ha enseñado muchísimo y que respeto tantísimo toda esa carrera, esa lucha por la vida, esa resistencia. Y pues sí, qué terrible que lo primero que cuando había comenzado la investigación, las primeras cosas que encontraba de ella eran cosas pues anecdóticas, incluso cosas negativas. Entonces yo agradezco mucho todas las aportaciones y de corazón les agradezco también por estar aquí. Y quisiera invitar a que se siga estudiando a Lola Vidrio, por ejemplo, en el caso de su, como crítica de arte, como estudiosa de las artes plásticas, ¿no? Hablando de esta arquitectura, ¿no? Estos detalles que hay en la Casa Zuno, pues muy recientemente he encontrado algunos textos de crítica de arte, pero están ahí escondidos, tenemos que buscarlos. Ahí hablaré con Raúl Rueda, que está interesado también en estudiar esta parte de ella en un momento de mayor madurez, ya en los años 50, que a través de estos otros textos sobre arte nos damos cuenta de que pues, no solo se preparó para saber de política, de literatura, sino también de arte. Entonces pues hay que continuar. Es un avance de una muestra de este personaje, de una mujer que recorrió el siglo XX, que resistió, que luchó, que le debemos muchas cosas, pero pues hay que continuar hilvanando su vida, descubriendo su vida, pero hilvanándola con otras mujeres, sus amigas, ¿no? Por ejemplo la escritora Olivia Zúñiga, que es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Haciéndolo poco a poquito más grande y colaborativo. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer una sugerencia. Ahorita mencionaste a Olivia Eugenia Zúñiga, que también tuve el gusto de conocerla, pero porque yo tuve el honor de ser alumna del maestro Arturo Rivas Sainz y se reunían ahí. Entonces Lola Vidrio, no recuerdo si estaba en el cubano, Instituto Cubano, o en el ruso, pero en el ruso. Sí. Entonces íbamos organizaba conferencias, exposiciones y todo, y era amiga también de Gabriel Flores y el otro pintor, ¿cómo se llama? Chávez Vega. Chávez Vega, gracias. Entonces eran así como cofradías y pues yo tenía así como pase de entrada muy sabroso porque iba con mi maestro Rivas Sainz. Entonces me abría las puertas de todo el mundo, ¿no? Entonces te sugiero que si vas a entrarle así como dijiste, hilvanar con los otros personajes, sí, que te agarres también grupos para que, pues sea épocas, son épocas preciosas, son personajes
ellas y ellos, pero dedícate a ellas, ellos ya son muchos, ellas. Sí, totalmente de acuerdo. Fueron varias décadas, no sé en qué momento haya frecuentado esos espacios usted, pero me llama la Ya atención. estoy grandecita, ¿sí? Allá por los años 70, 80 y hasta 90, pero luego se fueron muriendo los Antonios de la cultura. Y es cierto, o sea, tenemos a estas personalidades que todo el mundo conoce, ¿no? Agustín Yáñez, Arturo Ribazaña, Juan Rulfo. Ay, sí. Pues sí, yo lo conocí en el Madoka. Estaban bueno, Arreola, ¿no? Todo este mundo. ¿Y por qué ellos pues fueron premiados? Eso también es muy importante. Eso sí lo estoy abordando. La carrera periodística y literaria estaba ligada al campo intelectual. Y, por ejemplo, bueno, se dice que los intelectuales no necesariamente, este campo no está necesariamente organizado como jerarquizado, ¿no? Hay esta discusión, pero en la época, por supuesto que era importante, significaba la posibilidad de un cargo público, de una Secretaría de la Educación, de diversos cargos culturales, también como embajadores. Entonces, eso les permitía tener asistentes, les permitía una serie de condiciones materiales y de posibilidades para nutrir esas carreras, ¿no? Y entonces las mujeres lo que hacían pues era crear estrategias para resistir y para escribir y para seguir creando y participando. Entonces por eso es tan importante preguntarnos, como dice Eli Bartra, dice, la pregunta no es por qué no hay una mujer Shakespeare, sino cómo las mujeres han podido crear tanto y en condiciones tan adversas, ¿no? Una mujer como Lola Vidrio, que quedó viuda a los 28 años con 2 hijos, que tenía que trabajar como secretaria, además escribir en el periódico, escribir sus libros, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido crear en situaciones tan adversas? ¿Cómo han podido concentrarse pensando, ay, ¿dónde estará enfermo mi hijo? Teniendo como esas deberes de cuidado asignados a las mujeres. Entonces sí, voy a continuar y... Pero mujeres. Sí, porque ella, por ejemplo, así ya grandecita, yo creo que ya tendría 80 años, y nos fuimos a la Ciudad de México toda la noche manejando Gilberto Fregoso, nos fuimos y yo dije, no va a aguantar, ¿por qué le dijiste a Lola Vidrio? No va a aguantar. Marchamos, gritamos, viva Cárdenas en el 88, y peleando así, claro. ¿Y ya qué edad tenía en el 88? ¿Qué edad tenía? 80. Pues marchamos y gritamos, y ahí estábamos con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, era flaquita, muy corriosa. Muchas gracias. Un consejo, hablando justamente en torno a las mujeres comunistas y cómo historiarlas. Yo recientemente acabo de defender mi tesis de doctorado en torno al trotskismo, y leyendo los periódicos trotskistas me encontré con una mujer que escribió algunos artículos en la prensa de aquel entonces, años 40, sobre varios temas. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podría yo rastrear a esta mujer? ¿Qué herramientas metodológicas me recomendarías tú para yo poder ir como indagando un poquito más e intentar como encontrar algo más en torno a ella? Y me da mucho gusto que estés indagando en el tema. Bueno, seguramente como sabes, te puedes acercar también a Verónica Urquión Solano, que prologó este libro. Es una joya, es precioso que ella, como especialista precisamente en la recuperación de biografías y de las mujeres de izquierda, haya escrito este prólogo. Y precisamente de ahí viene esta palabra que saqué, lo de hilvanar, ¿no? A través de los colectivos.
¿Qué consejos hay? Pues fíjate que me dejas pensando, porque hablando de los archivos, pues en los archivos y en las cosas que coleccionamos también o que guardamos, pues tienen una jerarquización que obedece a ese orden patriarcal heteronormado, ¿no? Que ya nos mencionaba Julio, y pues están ahí perdidas, ¿no? Lo he hablado también con Ceci Reynoso y María Cervera, que están en el Archivo Municipal de Guadalajara. El día de mañana vamos a tener una jornada donde vamos a hablar sobre archivos, sobre conservación, sobre los archivos de las mujeres, los archivos feministas. Y sé que hay archivos institucionales que seguramente tú ya conoces, que yo no he consultado, pero en esos archivos institucionales pues están ahí dispersas, perdidas las mujeres. Es muy difícil, tienes que tener mucha paciencia, eso nos advierte Verónica Oiquión, pero tuve la suerte precisamente de que ella es muy generosa y ella me compartió documentos o avances de investigación, ¿no? De cómo ella está reuniendo a esos colectivos de mujeres, incluso documentos. Entonces, quiero decirles que acercarme a este campo de la historia de las izquierdas también fue muy bonito, porque hay, hablando de la marcha triunfal de hormigas con banderas rojas, ¿cómo era? Marcha triunfal, marcha triunfal. Me imagino la marcha triunfal de Aida, ¿no? Con banderas rojas en el terregal, ¿no? Comunistas. Entonces, hay ese sentido de la colectividad. No hay tanto, bueno, tal vez sí hay esas envidias de esto del archivo era mío y este tesorito es mío, ¿no? Pero hay mucha disposición a colaborar con nuestra bandera, con nuestra banderita roja, como hormigas funcionando, que es muy interesante observar a las hormigas cómo trabajan por un bien, ¿no? Común. Entonces sí, pero hay muchas envidias. Claro. Y también, pero lo que quiero decir, pues sí es un reto de muchísimo cuidado trabajar como con todos los prejuicios que hay hacia las izquierdas, hacia el socialismo, hacia el comunismo, y las condiciones materiales que estas mujeres pudieron tener para, bueno, primero para destacar o para que se les mencionara en la prensa o en algún evento político. Ahora, acercarse a sus familiares, bueno, yo tuve muchísima suerte, porque había una relación no solamente de amor, no solo familiar, sino también simbólica, de conciencia de sus nietas, de saber lo que significaba para ella escribir, el arte, ¿no? Hay una también conciencia de que son valiosas sus cosas, ¿no? Su trabajo, su obra. Pero me ha tocado también ver, en el caso de biografías de otras mujeres, incluso empresarias que tendrían condiciones materiales idóneas para tener archivos y archiveros y lo que quisieran, y pues no hay esa conciencia, ¿no? Como, ay, tiene archivos, ¿no? Ay, pues sí hay, de repente hay algunas cosas, o no lo había pensado, que eso podría ser interesante, ¿no? De tal mujer. Eso pasa mucho creo que en general, pero mucho con las mujeres, ¿no? Como, pues sus libros, sus tiliches. Entonces, también nos toca reconstruir archivos, porque a veces no es solo como que no sea algo importante o esa idea, sino que simplemente no se puede. Llevamos vidas nómadas, mudanzas, ¿no? O sea, me conmueve mucho que muestres los botones, porque además dices que son de cristal checoslovaco. Pueden haber sido botones que compró en su viaje, de los cuales no hay fotografías porque se fue en clandestinidad. Y precisamente ella le decía al periodista Javier Ramírez que su vida había sido muy difícil, que ella no había podido guardar esas publicaciones, pero pues ahí están, por ahí perdidas. Luego nos las vamos encontrando, vamos armando los archivos, eso vamos a hablar mañana, y colaborando para reconstruir esa memoria. ¿Puedo terminar algo? Sí, claro. Bueno, está la cuestión de
que haya alguna decisión para ocultar o hacer de difícil acceso ciertos archivos, pero también está profesionalismo en algunos archivos que registran mal los nombres. Algo tan simple como es una cuestión de forma que te puede alterar absolutamente tu proceso de investigación de lo que andas tú detrás, ¿no? Te doy el ejemplo de Pierre Lissot, que ahí se combina un poco la parte de el celo, para no llamarlo de otra manera, el celo de quienes ya lo investigaron antes y la deficiencia que te digo de los archivos. Fui al Archivo General de la Nación a buscar a Pierre Lissot, un francés, y seguramente había un expediente de él en la parte de relaciones exteriores. Pues no me salía y no me salía y no me salía. Cuando antes de llegar al Archivo General les pregunté a algunos historiadores e historiadoras si era conveniente ir al Archivo General de la Nación, y me dijeron que pues sí, que le hiciera la lucha, que ellos no habían encontrado nada. Sí encontraron, y después me di cuenta de que sí encontraron. Esa es la parte del celo, pero bueno, tienes que lidiar con eso porque es parte de las personalidades y el carácter de las personas, y hay que lidiar con eso. Pero la otra cosa fue que no estaba ni como Pedro Lissot con S, con una S, Lissot, Lisaute, no estaba de ninguna manera, y no lo hallaba yo allá en México, ahí metido en el Archivo General de la Nación. Entonces me acordé de que había una biografía justo en la enciclopedia de aquí de la Universidad de Guadalajara, y la busqué en mi teléfono rápidamente y leí cosas de su biografía que me pudieran servir para poner un término clave en la búsqueda, y lo logré. Él fue maestro de matemáticas, profesor de matemáticas en el Instituto del Estado, el que fundó Prisciliano Sánchez, y entonces puse matemáticas y por supuesto el rango de fechas y me salió. ¿Qué crees? Estaba registrado como Lisante. Y eso fue por la gente del archivo que así lo registró, ya en un archivo digitalizado y mecanografiado, no por cómo estaba escrito en papeles originales de la época. Aguas con eso también. Muchas gracias. Nada más quisiera agregar respecto a esta pregunta que hace Joel, dos cosas que quería mencionar al principio y que yo veo desde fuera cómo Alejandra fue construyendo a Lola. Una tiene que ver con una gran capacidad de intuición. Ella, hablando de estas cofradías, de estos grupos, empezó queriendo estudiar el grupo sin nombre, sin número, ¿no? Donde había hombres renombrados, pero la intuición es, no, me voy por aquí porque hay algo hay algo, ¿no? Ella está escribiendo, no está sirviendo el café, ni está tocando el piano, ¿no? Está escribiendo. Entonces, eso también es muy importante en la investigación, aunque no lo parezca, y es muy femenino también, ¿no? La intuición. Y por otro lado, algo que la doctora Celia también lo recomendó, dejar hablar, ¿no? Escuchar a tu biografiada. Antes de que Alejandra tuviera la oportunidad, la fortuna de encontrar a la familia y se acercara, lo que tuvo que hacer es leer, escuchar su voz en su obra, ¿no? Y entonces también esto es importante y no es fácil porque parece que no está diciendo nada, pero habla de su contexto, habla de sus preocupaciones y se puede reconstruir mejor. Era algo, gracias Joel, porque es algo que me quedaba. Disculpe, ahora sí, si gusta, por favor. Tengo una pregunta de alguna de las tres mencionó, no recuerdo bien, que Lola estuvo prisionera. Quisiera conocer la causa. Supongo por dónde anda la causa, así como quizá como revueltas con los 68, Siqueiros con los ferrocarriles, supongo. Y cierro con esto. Los movimientos feministas con mujeres como mi mujer, tienen el triunfo asegurado. Y que la vamos a entrevistar. Yo me llamo Socorro Arce, a tus órdenes. En el 59 hay, en el capítulo sobre las mujeres a la política,
se habla de cómo ella pasa del 58 de recibir un premio, la medalla José María Vigil, ya había recibido el premio Jalisco de Literatura, cómo pasa de este premio a la cárcel, que fue la forma en la que me lo contó José Flores, un señor de más de 90 años, un comunista que entrevisté, muy lúcido, que me impactó, fue de las cosas que más me impactó por esta vivencia en los movimientos sociales. Y fue una de las primeras detenciones pues totalmente ilegales en el cuartel militar número 1, que bueno, ahora sabemos ya con esta historia de la Guerra Sucia que avanzó y que fue pues el comienzo en el que se instituyó esta práctica de la desaparición forzada tan terrible, que ahora opera, bueno, de forma algo distinta, pero que es la época en la que comienza a recrudecerse finalmente esa represión que atenta contra el sistema económico, porque se va a ver, por ejemplo, incluso en su obra, a mí le da risa, la gente no me cree que me tardé 6 años en entenderle a su cuento de Don Nadie, porque si no le han entendido al Ulises de James Joyce, lean el cuento Don Nadie de Lola Vidrio, por favor. O sea, es una mujer que yo cuando le dije, ¿cómo puede ser? Entonces, muestra precisamente cómo hay un acto de conciencia. Estoy reproduciendo este sistema injusto, represivo, terrible, donde hay desapariciones, donde hay cosas terribles, y hago un acto de conciencia en una época en la que comenzaba a llegar ese dinero civilizador, ¿no? Y ahí sale en las revistas que estoy ahora descubriendo, que me regaló mi primo Mariano, gracias, ese dinero civilizador, y cómo hay un monólogo, así al estilo de James Joyce, que fíjense, Yáñez es reconocido por haber revolucionado la narrativa con el monólogo y el mundo interior de sus personajes. Lola Vidrio ya lo hacía también desde los años 20, entonces es una gran escritora, y hay que explicar también, como decía Elie Bartra, ¿no? Cómo ha podido crear y escribir en condiciones tan adversas y dejarnos esos textos que a lo mejor tardamos en entender, Julio. Es para disculparme si está un poco cansón la redacción, pero el deseo que tuve fue reunir esos datos y esa veracidad, ¿no? Lo más veraz posible, porque había mucha vaguedad, muchos chismes, por supuesto. Dicen que yo tengo un problema con eso de que los historiadores somos chismosos profesionales, porque bueno, en el chisme hay esa intriga regularmente que llega a ser muy terrible con las personas, ¿no? Esa descalificación o indignidad que es totalmente contraria a ella, y a ella le costó muchísimo mantenerse firme, estar en este mundo tan machista, tan clasista, y imponerse. Entonces, bueno. Sobre el personaje, y es que hay que decir que no fue una mártir literaria, dado que a los 21 años de edad un grupo de cristeros o de excristeros encabezados por Agustín Yáñez, Antonio Gómez Robledo y demás, la publicaron en una revista moderna, muy de derechas y muy avanzada, llamada Bandera de Provincias, que desde luego ahí veo en la bibliografía. Es decir, que creyeron en ella. Luego, obviamente que ganó el premio Jalisco y demás, y que incluso fue citada por apellido hasta para denostarla junto con otros, que es lo que hizo Salvador Novo en aquel famoso, injusto, pero muy ingenioso soneto de Bandera de Provincias, que como su profesor, no su profesor, sino su servidor tiene en su disco duro mental, tal vez no sería ocioso, dado que solamente son 14 sílabas, recordarlo. Plegad vuestra bandera provinciana, imprimidla, y ahí aparece Lola Vidrio, imprimidla en papel de clase fina, que pueda aprovecharse en la letrina en premio a vuestra musa soberana. Yáñez, Ulloa, Franco, Vidrio, Arana, polluelos de parvada clandestina, ida que condimente Valentina vuestra cresta prolífica y temprana.
salid, pero salid en 15 días. Esa periodicidad tenía bandera de provincias. Gaceta Literil. Váyanse lejos vuestras inteligencias tapatías y no nos chinguéis más, niños pendejos, que son vuestras bucólicas poesías, reflejos de reflejos de reflejos. Bueno, ingenioso, injusto e ingenioso, las dos cosas. A ver, en esa revista hay que subrayarlo, hecha por excristeros. En esa revista se tradujo por primera vez en lengua española a Joyce. La tradujo un agente de derechas, la tradujo un cofundador del PAN, Efraín González Luna. Tradujo un pasaje, casi un capítulo de el Ulises, y además con una carta ensayo, donde se nota que aunque no le gustó, lo entendió. El Ulises dice, me produjo una sensación de asco. Dice, las cosas más vulgares y pedestres escritas con genio. A ver, ahí colaboró Lola Vidrio, es decir, o sea que no fue ninguneada. Lo otro, hay una fotografía, obviamente de alguien que fue su pareja, Juan Víctor Arauz, donde está platicando con José Clemente Orozco. Es decir, a ver, que ella fue una gente desde luego aceptada, es decir, a ver, claro, la sociedad tapatía en general, pues sí, conservadora, de derechas y demás, pero había ahí una élite de derecha que no ha sido, a ver, los investigadores, suficientemente estudiada. Una derecha incluyente. Al bote cayeron de todos lados. Cayó, por ejemplo, José Luis Martínez. José Luis Martínez, el gran crítico y ensayista, hizo una manifestación cuando en la Universidad de Guadalajara adopta en 1934 la educación socialista, y entonces marcharon muchos, entre ellos José Luis Martínez, Alicho Macero, y contaba José Luis, Alicho Macero una cosa muy simpática, que bueno, seguramente José Luis Martínez no era muy bueno para correr y la policía los detuvo, él se escapó, dice, cometieron una injusticia con José Luis porque lo metieron a la cárcel, dice, pero cometieron un error mayor porque lo dejaron libre. Bueno, lo cual había ahí una suerte ahí de gracejo porque se llevaba con él. No, yo lo que creo aquí con estas figuras, que desde luego se les debe la lectura y el conocimiento, habría que hacer un matiz. El primer texto literario en el que se usa el monólogo interior se llama Baralipton y es de Agustín Yáñez y es de 1927. Y ahí, diríamos, aparte de eso, que es no solamente, diríamos, utilizar los recursos de la vanguardia, sino hacerlo con algo memorable, eficaz, literario. Es decir, yo creo que sí le debemos un estudio y un conocimiento a Lola Vidrio, a Olivia Zúñiga y a otras figuras que sí estuvieron aquí, formaron parte de varias épocas y de varias generaciones, porque venturosamente tuvieron una vida longeva, provechosa, etcétera, etcétera. Yo solamente quería hacer ese matiz, o sea, de que no fue marginada, o sea, de que aún los cristeros creían en ella, o sea, esa inteligencia, Gutiérrez Hermosillo, Yáñez, Antonio Gómez Robledo la incluyeron, es decir, no la desdeñaron. Yo creo que es tal vez sea la colaboradora más jovencísima de Bandera de Provincias. De las pocas gentes, desde luego no había tantas mujeres escritoras. Había ahí, por ejemplo, una musa que tenía Yáñez que se llamaba Tula Meyer, que era el primer violín, es decir, la concertino de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, casi recién hecha. Entonces, diríamos, pues decía por ahí Jan Meyer que la historia nunca acaba de hacerse y que entonces tenemos que seguir ahí duro y dale con todos ellos, y tenemos una deuda con todos ellos y desde luego una obligación de leerlas y de leer a biógrafas como tú. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia, sus comentarios, y voy a hacer entrega de esta constancia de participación, que dice constancia que otorga la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, Asociación Civil,
a Laura Ofelia Castro Volarte por su destacada participación como comentarista de la obra Lola Vidrio al encuentro de su propia voz, una biografía a través del prisma 1907-1997. Guadalajara, 15 de agosto del 2024. Está firmada por nuestro presidente de la asociación, el doctor Sergio Manuel Valerio Ulloa, que se encuentra aquí, y del secretario de la asociación, Porfirio Herrera, Sebastián Porfirio Herrera Guevara. Muchas gracias. Un pequeño brindis, están todos invitados y pues muchas gracias. Aquí nos vemos todos los jueves, los primeros jueves de mes con presentación del libro. Espero que pronto tengamos a la doctora Laura también con su libro aquí. Estaría muy padre.